An Argentine economist says the rebound of China's domestic demand is a favorable scenario for the world economy. He also says China's vast market provides many business opportunities for Argentine companies, and the ongoing Consumer Products Expo held in China's Hainan is a good platform. En el caso de las empresas argentinas, por un lado hubo un crecimiento muy importante en la demanda china de productos básicos, pero también hoy esa demanda está recayendo sobre productos que tienen un agregado, digamos, técnico, industrial o como lo querramos llamar, que es el caso de carnes procesadas, vinos, aceites, frutas, conservas. Es decir, hay un camino muy interesante en ese sentido.